En un mundo lleno de opiniones, verdades a medias y discursos que hieren más de lo que sanan, aquí no callamos, aquí leemos los comentarios, aquí respondemos con hechos, con historia y con convicción. No insultamos, pero tampoco retrocedemos. Esto es Comentarios Bajo Fuego, la sección donde las palabras arden y la verdad permanece. Comencemos. Hola a todos. En este episodio vamos a analizar y responder varios comentarios que han llegado al canal. Son mensajes auténticos, escritos por personas reales, y los leeré tal como fueron publicados. La idea es que juntos podamos examinar qué tipo de pensamientos, argumentos y creencias se están compartiendo en Internet, y responderlos con verdad, respeto y fundamentos. Comentario número 1. La tercera pregunta es: ¿qué hacen Estados Unidos y los sionistas en Medio Oriente? 1. Quitando sus recursos naturales a esas etnias. 2. Asesinando a culturas que se desarrollan ahí. 3. Imponiendo democracias con gobiernos corruptos que favorecen a sionistas. 4. Haciéndose pasar como pueblo elegido por Dios mientras los demás son bestias. Todas las anteriores. Lo que escribes repite exactamente los mitos propagandísticos que desde hace décadas alimentan el odio hacia los judíos y hacia Israel. Vamos por partes. Tú dices, quitándole recursos naturales. Israel no tiene petróleo, gas ni minas de oro en los países árabes. De hecho, Israel fue, durante muchos años, un país sin recursos naturales, rodeado de naciones riquísimas en petróleo. Hoy, de lo que tiene, lo descubrió, desarrolló y trabajó con sus propias manos. Nadie le quitó nada a nadie. 2. Tú dices, asesinando culturas. Israel no destruyó ninguna cultura. Fue atacado desde su nacimiento en 1948 por países que no aceptaron su existencia. Los únicos que destruyen su propia gente son los grupos terroristas que usan a sus civiles como escudos humanos. 3. Tú dices, imponiendo democracias corruptas. Israel no impone gobiernos en el Medio Oriente. Al contrario, es la única democracia real de toda la región donde árabes, cristianos y judíos votan libremente, tienen representación en el Parlamento y derechos iguales ante la ley. 4. Tú dices, haciéndose pasar por pueblo elegido. Israel no se hace pasar. La Biblia lo declara claramente desde miles de años atrás así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Deuteronomio 7:6. Eso no significa que los demás pueblos sean bestias. Significa una responsabilidad espiritual y moral, no superioridad. El resumen para este primer comentario: el problema no es Israel, ni el sionismo, ni la Biblia. El verdadero problema es cuando la ideología política se usa para justificar el odio. Cuando uno repite sin investigar, se vuelve portavoz de una mentira antigua, la misma que desde Faraón, Amán, Roma, Hitler y Hamás busca destruir al pueblo que Dios preserva. Y no lo lograrán, porque aquel que guarda a Israel no dormirá ni dormitará. Salmo 121:4. Comentario número 2. Palestina es la antigua Belén. Amigo, ¿dónde dice la Biblia, la arqueología y la historia sobre eso? ¿Puedes darme detalles con fechas y citas bíblicas y coránicas? Respeto lo que comentas, pero es importante hablar con base histórica y bíblica, no con conceptos modernos mal aplicados. Decir que Palestina es la antigua Belén no coincide con lo que muestran la Biblia, la historia y la arqueología.
Primero, la Biblia nunca menciona la palabra Palestina. En cambio, menciona claramente que Jesús nació en Belén de Judea, no en Belén de Palestina. Mateo 2.1 dice textualmente: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos a Jerusalén. Esto prueba que en tiempos de Jesús, Belén pertenecía a Judea, la región del pueblo judío. Palestina ni siquiera existía como nombre político o geográfico en ese momento. Históricamente, el nombre Palestina fue impuesto más de 100 años después de Cristo, cuando el emperador romano Adriano, en el año 135 después de Cristo, cambió el nombre de provincia de Judea por Siria-Palestina. ¿Sabes por qué lo hizo? Para borrar la identidad judía de la tierra y humillar al pueblo de Israel después de su rebelión. Es decir, Palestina fue un nombre político inventado por Roma, no un nombre bíblico ni original. En la arqueología, los registros más antiguos de Belén, como las tablillas de Amarna del siglo XIV a.C., la mencionan como una aldea cananea de Judá, mucho antes de cualquier uso del término palestino. Además, en los mapas antiguos del periodo del Segundo Templo, Belén aparece siempre bajo el territorio de Judá, no de ningún pueblo árabe o filisteo. Así que si alguien dice que Belén es Palestina, le invito a revisar los hechos. En tiempos de Jesús, Belén igual a Judea, o sea, territorio judío. El término Palestina igual impuesto por Roma siglos después. En la Biblia, Dios llama a esa tierra la tierra de Israel, dada en pacto a Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 15:18, Éxodo 6:8. Por favor, le invito a leer la Biblia y también los registros históricos. Es importante no dejarse llevar por narrativas modernas sin revisar las fuentes históricas. Jesús nació en Belén de Judea, en la tierra de Israel, no en una tierra inventada por el Imperio Romano siglos después. Y te hago una pregunta. Si dices que Belén era Palestina, ¿puedes mostrarme un solo pasaje del Corán o de la Biblia que diga Belén de Palestina? Te escucho. Comentario número 3 y el último. La tierra no es de nadie, es de quien la conquista. Amigo, con todo respeto, esa frase que usted cita, la tierra es del que la conquista, refleja el pensamiento del hombre caído, no el de Dios. Esa idea proviene del orgullo humano que cree que puede poseer lo que en realidad le pertenece al Creador. Pero la Biblia dice claramente en Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, la tierra no pertenece al hombre, ni al conquistador, ni al poderoso, sino a Dios. Hasta la persona que dice la tierra es del que la conquista, le pertenece a Dios, porque Él es quien le da el aliento de vida. El libro de Ezequiel 18:4 reafirma esto: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Dios es dueño de la tierra y Él decide a quién dársela. Por eso leemos en Levíticos 25:23 que el Señor le dijo a Israel: La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Esto significa que ni siquiera el pueblo de Israel es dueño absoluto de la tierra, sino administrador de algo que Dios les confió por pacto eterno. Dios les dio esa tierra con un propósito espiritual, no solo geográfico. Ahora bien, si miramos la historia bíblica, Dios fue quien le prometió esa tierra a Abraham, Isaac y a Jacob. En Génesis 17:8 Él dice:
y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esa promesa no depende de conquistas humanas, sino de la voluntad divina. Aunque Israel fue expulsado de la tierra por causa de su pecado, Dios también profetizó su retorno. En Deuteronomio 33:5, Él prometió: Entonces Jehová tu Dios tendrá misericordia de ti y te recogerá de entre todos los pueblos, y te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás. Y eso es exactamente lo que hemos visto en los tiempos modernos. Un cumplimiento profético. Isaías profetizó algo asombroso siglo antes. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66:8. Muchos creyentes vemos ese acontecimiento del 14 de mayo de 1948 como el cumplimiento literal de lo que Isaías anunció. No fue una casualidad política, fue una señal profética del Dios que cumple sus promesas. Así que decir, la tierra es del que la conquista, eso es desconocer al verdadero dueño de todo. Nabucodonosor conquistó Jerusalén, pero no se la quedó. Roma la conquistó, pero desapareció. Los imperios van y vienen, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y en esa palabra Jehová dice: Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y ser vuestro Dios. Levítico 25:38. Ningún poder humano puede anular lo que Dios ha decretado en su palabra. La tierra le pertenece a Jehová y Él la da a quien quiere. Y en su soberanía decidió que la tierra de Israel es para el pueblo de Israel como parte de su plan redentor que culminará cuando el Mesías reine desde Jerusalén. Por eso te invito a leer la Biblia, no solo con los ojos de la historia, sino con los del Espíritu. Porque cuando uno lee sin prejuicios, descubre que no hay conquista humana que se compare con la autoridad del Creador del cielo y de la tierra. El verdadero conquistador no es el que toma tierras con armas, sino el que vence su propio corazón con humildad y verdad ante el Dios que todo lo posee. Gracias por acompañarnos en esta edición de Comentarios Bajo Fuego. Aquí no callamos la verdad, la defendemos. En un mundo lleno de ruido, confusión y odio disfrazado de justicia, necesitamos voces firmes que respondan con luz, con datos, con fe y con convicción. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, compártelo. No dejes que los que mienten griten más fuerte que los que aman la verdad. Suscríbete, activa la campana y recuerda, aunque estemos bajo fuego, no retrocedemos. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.